What is up fam? Bienvenidos a un día más leyendo la Biblia en todo un año, dando contexto, haciendo referencias y hablando de verdades que no solamente son prácticas, sino son aplicables a nuestro día a día. El día de hoy estamos en el Evangelio de Mateo, en los capítulos 21 al 24. Así que ya te lo sabes, si aún no has leído, ponle pausa al video, lee, porque hay tantas riquezas en estos 4 capítulos. Recuerda, no nos iremos verso por verso como tal, haremos referencia, por supuesto, pero no te pierdas de la riqueza que hay entre los versos en este video. En estos capítulos. También vamos a hablar de las verdades, así que me imagino que ya le pusiste pausa, me imagino que ya regresaste y vamos a iniciar con todo. En estos capítulos, Mateo 21 al 24, Jesús no se guardó nada cuando confrontó a los líderes religiosos, porque aparte de la entrada triunfal que vemos en este capítulo, en realidad en Mateo 21 al 24 lo vemos volteando mesas, señalando la hipocresía y exponiendo la corrupción del templo. Pero surgen 2 preguntas en estos capítulos. ¿A quién exactamente les estaba hablando? ¿Y qué realmente quería decir con hipócrita, con hipocresía? En estos capítulos vamos a explorar en realidad la última semana de vida de Jesús, las confrontaciones, las parábolas y las profecías que sucedieron en el sistema religioso. Estamos en el capítulo 21 y en los primeros versos vamos a ver la entrada triunfal de Jesús. Vamos a ver que Él entra en un burro. Vemos que gente le grita: Hosana, el hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Vemos esa entrada triunfal que en realidad rápido quiere decir la victoria antes de la victoria. Eso es lo que para nosotros representa. ¿Cuál era la victoria para nosotros? Bueno, ahora lo sabemos, que Jesús iba a ir a la cruz y no se iba a quedar en la cruz, no se iba a quedar en la tumba, sino iba a resucitar el tercer día. Eso es lo que la entrada triunfal representa para nosotros, la victoria antes de la victoria, el cántico antes de la victoria, la gritadera de victoria antes de la victoria. Eso es lo que para mí representa la entrada triunfal. Pero no me quiero enfocar en eso, sino me quiero enfocar en otras parábolas y en esta confrontación que Jesús está teniendo con los principales líderes del templo. Vamos a ver que Jesús entra al templo. Vamos a ver estas famosísimas palabras: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Y aquí es donde comienza a suceder este carácter que vemos de Jesús. Vemos este celo que Jesús tiene por su casa. Y vemos cómo hay varias confrontaciones. Quiero rápidamente señalar una. Dice en el verso 18 del capítulo 21. Muy de mañana, cuando volvió a la ciudad, tuvo hambre. Al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas. Así que Jesús dijo: nunca más vuelvas a dar fruto, le dijo. Y al instante se secó la higuera. Los discípulos se asombraron al ver esto. ¿Cómo es que se secó la higuera tan pronto?, preguntaron ellos. Así que Jesús les dice: les aseguro que si tienen fe y no dudan, no solo harán lo que yo he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte: quítate de ahí y tírate al mar. Y así será. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Ahora, lo que esto simboliza para nosotros, simboliza la inminente destrucción del templo. Así como el árbol no daba fruto, tampoco el sistema religioso estaba dando fruto. Y en realidad esta es una referencia directa al sistema religioso como tal. Ahorita voy a hablar un poquito más de eso, pero luego vemos otra conversación que Jesús está teniendo en ese mismo capítulo, unos versos abajo. Dice, la autoridad de Jesús es puesta en duda. Del verso 23 al verso 27 nos vamos a enfocar. Dice: Jesús entró al templo mientras enseñaba. Se acercaron los jefes de los sacerdotes y líderes religiosos del pueblo. ¿Con qué autoridad haces esto?, le interrogaron. ¿Quién te dio esa autoridad? Él respondió: yo también voy a hacerles una pregunta. Si me la contestan, les diré con qué autoridad hago eso. El bautizo de Juan, ¿de dónde procedía? ¿Del cielo o de los hombres?
Ellos comenzaron a discutir entre sí: si respondemos el cielo nos dirá entonces por qué no le creyeron. Pero si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos consideran que Juan era un profeta. Así que respondieron a Jesús: no lo sabemos. Y Jesús responde estas palabras: pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto, dijo Jesús. ¿Esto qué me dice? Esto me dice que si yo no conozco la palabra y yo temo la verdad, Jesús no me va a dar revelación. Porque eso es lo que está sucediendo acá. Dice: pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago eso, dijo Jesús. ¿Por qué? Porque ellos, uno, no quisieron hablar la verdad, y dos, no conocían como tal. Así que si tú no hablas la verdad, si tú no conoces la verdad, que es la palabra de Dios, entonces jamás te dará la revelación que tú estás buscando. Así que en esta tarde, mañana, noche, madrugada, no sé cuándo estás viendo este video, si tú quieres revelación, asegúrate de dos cosas. Asegúrate, uno, de hablar la verdad, de conocer la verdad y de aplicar la verdad, que es la palabra de Dios. Esa revelación se me hace muy curiosa y me fascina cómo Jesús es muy intencional. Luego vamos a entrar a lo que viene siendo lo que está sucediendo en el templo, la purificación del templo. Ahora, la purificación del templo no se trataba solo de vender animales, sino de los líderes corruptos explotando a los adoradores por dinero. Lo que estaba mal no era que ellos estaban vendiendo animales como tal, sino estaban poniéndole impuesto, cobrándoles según cómo se miraban y de dónde venían. Los sumos sacerdotes y los saduceos en realidad eran la élite aristocrática que controlaba el templo y lucraban con él. Su miedo a la multitud revela que la gente no fue quien traicionó a Jesús como tal, sino fueron los líderes corruptos. Esto lo vamos a ver en el verso 46. Dice: buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la gente. En el verso 43 dice: por eso digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se les entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. ¿Recuerdas la historia con la higuera? Que caía sobre esta piedra quedará despedazado, y si ella cae sobre alguien lo hará polvo. En realidad, del verso 33 al verso 46 es una referencia exacta a Isaías capítulo 5. El problema no era Roma, eran los líderes de Israel. El problema no era el pueblo, el problema no era el sistema religioso, el problema eran los líderes, quienes estaban lucrando, quienes estaban haciendo un dineral de la gente y del templo, ¿verdad? Esto nos revela que la gente no fue quien traicionó nuevamente a Jesús, sino fueron los líderes corruptos. Ahora, la palabra hipócrita, o a qué se refería Jesús con hipócrita, no solo significa decir una cosa y hacer otra cosa. No. En realidad tienes que entender que en griego se refiere a actores que actuaban para una audiencia. Ahora, Jesús no critica a los líderes religiosos por fallar en practicar lo que predicaban, porque esta verdad lo sabemos. Todos somos cortos ante la vara que está puesta ante nosotros. Es decir, todos somos pecadores y todos pecamos, ¿no? Jesús no estaba criticando por fallar en predicar o practicar lo que predicaban, sino por convertir su fe en un espectáculo. En realidad, a lo que Jesús estaba refiriendo acá es de que los líderes estaban creando un espectáculo de la religión. Y nuevamente regreso a la maldición de la higuera. Simboliza la inminente destrucción del templo. Así como el árbol no daba fruto, tampoco el sistema religioso estaba dando fruto. Es decir, Jesús estaba no regañándolos, no condenándolos, no criticándoles en el sentido de que no estaban practicando lo que predicaban, sino en el sentido que estaban convirtiendo su fe en un espectáculo. También vamos a ver la parábola de la viña,
que reinterpreta nuevamente Isaías 5, dejando claro que el problema no eran los romanos, sino los líderes de Israel. Eso ya lo mencioné, eso lo vemos del verso 33 al verso 46. Era una conversación que estaba teniendo con los fariseos y con los saduceos. Y les estaban haciendo preguntas, y en realidad lo que está sucediendo acá es Jesús dándole una referencia en forma de parábola a lo que realmente estaban haciendo mal. Porque si lees con detención esta parábola, te das cuenta que está refiriéndose a un grupo de personas dentro de la historia. En capítulo 23, estoy hablando en Reina Valera 23, no es cierto. En el capítulo 23 vamos a ver que Jesús dice, o Jesús habla de 7 hay de ustedes. En Mateo 23, del capítulo 13 al capítulo 29, vas a ver esto. Hay de ustedes, maestros de la ley, fariseo, hipócritas. Les cierran a los demás el reino de los cielos, ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. 15. Hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas, recorren tierra y mar para ganar un solo partidario, y cuando lo han logrado lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes. Hay de ustedes, guías ciegos. Hay de ustedes, maestros de la ley. Hay de ustedes, maestros de la ley. Hay de ustedes, maestros. Vas a ver esos 7 veces denunciando la hipocresía y anunciando el juicio. Ahora, las 7 condenas de Mateo 23 reflejan Isaías 5, pero Jesús agrega una 7ª, sellando el juicio contra la corrupción religiosa. Si algo Jesús no le gustaba, era la corrupción, era hacer un espectáculo de la religión. Ahora, esto me lleva a las verdades que podemos aplicar a nuestras vidas, que son prácticas y que son aplicables, y estas verdades que van a perdurar. Número 1, Jesús no estaba en contra de la religión, sino de una religión falsa basada en poder, dinero e imagen. Tenemos que entender tú y yo esta verdad, que Jesús no está en contra de la religión, está en contra de una religión falsa que se basa solamente en poder, en autoridad, en que otros me sirvan a mí, en qué tanta autoridad yo tengo sobre la vida de otras personas. No, eso no quiere Dios, eso no quiere Jesús. Estaba basada en dinero, en qué tanto yo me puedo enriquecer de esta religión, y en cuanto yo me puedo enaltecer en mi imagen. Nuevamente, Jesús no estaba en contra de la religión, sino de la religión falsa basada en poder, dinero, imagen. Número 2, seguir a Cristo no es actuar como si lo hiciéramos. No se trata de actuar, es vivirlo con autenticidad. La fe real no es lucir santo, sino es vivir en santidad. No es lucir en Shakira la mamacita, Ramos saca la bazooka en el culto y gritarle a mi esposa entre semana. No es lucir en el culto, vamos a orar y vamos a abrir los cielos. No, mientras que le estás gritando y siendo un mal testimonio para tus hijos acerca del Jesús a quien tú sigues. No, seguir a Cristo no es actuar como si lo hiciéramos, familia. Es vivirlo con autenticidad. La fe real no es lucir santo, sino es vivir constantemente en santidad con mi testimonio. Número 3, no confundas poder político o religioso con justicia. Aquellos que dirigían el templo eran los más corruptos. Número 4, es momento de examinar tu fe. Es una pregunta en realidad. ¿Estamos viviendo lo que creemos o solamente estamos interpretando un papel? ¿Estás viviendo el cristianismo o estás interpretando el papel del cristianismo? Es decir, ¿estás actuando al cristiano o estás siguiendo tu cruz? Estás tomando tu cruz y siguiendo a Cristo. Jesús no tuvo palabras más duras para los pecadores en las calles, si te das cuenta. Jesús no criticó tanto a la prostituta. Jesús no juzgó al que estaba mendigando. Jesús no juzgó a personas, no tenía palabras duras para ellas, es decir, sino para los líderes que juzgaban con la fe. No estamos llamados a actuar, estamos llamados a ser
discípulos genuinos. Eso es lo que yo puedo aprender de estos 4 capítulos. Espero que tú lo puedas aprender junto conmigo. Y si no, déjalo en la sección de comentarios. Dame referencias, habla conmigo, dame tu opinión acerca de estos capítulos. Quiero no solamente aprender, quiero aprender de ti también. Si te gustó este video, dale like, comparte, suscríbete al canal. Estamos recorriendo la Biblia en todo un año. Invita a un amigo, a un familiar, un colega. Es una manera bastante buena de mantenernos leyendo la palabra de Dios. Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana. Seguimos en el Evangelio de Mateo. Bendiciones.